Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón de Actos de la Casa de la Cultura José Guedes Saramago. Quiero dar las gracias a todos los asistentes, a María José de la Universidad Popular por, como siempre, su estrecha colaboración y cedernos este magnífico espacio. Quiero dar las gracias también al SESCAM, al Servicio de Geriatría del Hospital General y al Programa de Autonomía Personal para Mayores del Servicio de Acción Social. También quiero dar las gracias a Vania de la Fuente Núñez, médico y antropóloga, autora principal del Informe Mundial sobre el Edadismo de la ONU. Y, por supuesto, a todos los asistentes a esta charla, enmarcada dentro de las actividades que se van a desarrollar por parte del Ayuntamiento de Albacete con motivo del Día Internacional contra el Abuso y el Maltrato a las Personas. Este año, dentro del ciclo de las charlas informativas del ciclo Envejecer, surge la charla que a continuación disfrutaremos, la novena, con el título El edadismo, conceptos erróneos de la vejez. El edadismo está relacionado con la forma que tenemos de entender la vejez y el envejecimiento, con nuestras relaciones intergeneracionales y cómo perpetuamos estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas de mayor edad, limitando así la comprensión de la diversidad de la vejez. Los efectos del edadismo en nuestra sociedad son numerosos. Nos encontramos con que se invisibiliza al colectivo de las personas mayores porque se da por hecho que poco o nada pueden aportar. Y como poco o nada tienen que aportar, se les excluye del entorno laboral. Por ejemplo, si se da por hecha la falsa creencia de que la soledad es inherente a las personas mayores y éstas tienen que acostumbrarse a ella, nada podremos hacer para ayudar a estas personas a afrontar la soledad no deseada. Antes de finalizar mi intervención y dar paso a los protagonistas de la tarde, me gustaría destacar que nuestro programa, además de proponer temas de gran interés, también promovemos la difusión específica en personas usuarias del programa de autonomía y aulas de cultura municipal, Cruz Roja y centros de mayores. Por ello, os animo a todos a participar en todas las actividades que organiza el Ayuntamiento en el área de mayores, pero también les animo a que participen en las actividades que desde el Centro Joven, área de la que yo también soy responsable, se hacen, ya que hay muchos proyectos intergeneracionales. Ahora le voy a dar paso a Pedro, jefe de geriatría del hospital, y a continuación podrán disfrutar de la maravillosa charla que les va a preparar, tiene preparada Vania, que estoy segura que va a ser tan fructífera como positiva. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, concejala, directora de la UPE y a todos los asistentes. Me alegro que estéis aquí porque yo creo que hoy vais a tener el privilegio de asistir a la mejor conferencia de todo este ciclo. De hecho, la hemos dejado para el final pues porque pensamos que es la más interesante de todas, ¿no? Es un lujo que tengamos aquí a Vania de la Fuente. Vania tiene muchos títulos. Lo primero es que es médico, es antropóloga, tiene un máster en salud pública en Reino Unido, luego se fue a la Organización Mundial de la Salud, a Ginebra, desde allí ha trabajado casi siempre en envejecimiento, ha liderado proyectos por la Organización Panamericana de la Salud, ha sido una de las autoras principales del documento, como bien se ha dicho, de edadismo publicado por la Organización Mundial de la Salud, sabe muchísimo de salud pública, de envejecimiento saludable. Entonces, bueno, yo creo que no podía tener mejor colofón este ciclo con ella y bueno, que después de este ciclo ya hemos hablado con mejor, que vendrá otro, ¿no? Me imagino, o sea, que intentaremos que el año que viene sea mejor que este, aunque va a ser complicado, ¿no? Yo no me quiero extender más, cedo la palabra a Vania de la Fuente. Mil gracias por venir desde Barcelona, tiene una agenda apretada, no, lo siguiente.
siguiente. De hecho, la he recogido en la Renfe y la hora que tenía libre ha estado trabajando en el país. Que su vida es auténticamente de locos, acorde con todo lo que sabe. Cuando quieras, Vania, muchas gracias por venir. Bueno, lo primero decir que muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Me hace muchísima ilusión poder compartir, ¿no?, lo que es el edadismo y qué podemos hacer para abordarlo entre todos. Creo que ahí, a ver si arreglamos el sonido. Bueno. Este es un tema que realmente nos toca a todos y todas nosotros. Y por eso quería empezar la ponencia pidiendo que todos los asistentes cerréis los ojos y penséis, por favor, tomaros un minuto, que cerréis los ojos y penséis en situaciones de vuestra vida en las que vosotros mismos habéis sufrido discriminación o os han estereotipado por vuestra edad. Tal vez os ignoraron compañeros de trabajo o vuestro empleador o empleadora, os denegaron acceso a un préstamo bancario o a un tratamiento médico, os trataron de manera condescendiente, ¿no?, miembros de vuestra familia incluso. Estas serían potencialmente algunas de las experiencias que muchos de vosotros hayáis tenido, o mismamente en la juventud, por ejemplo, habéis tenido problemas para que se os tomase en serio en el entorno laboral. Estoy segura de que cada uno de vosotros os habéis referido, ¿no?, y habéis vuelto a situaciones de edadismo que habéis vivido, porque, como decía, espero que un mensaje que quede claro en esta presentación es que todas y todos nosotros hemos sufrido edadismo en nuestra vida. El edadismo también está detrás de estas vivencias que presento aquí, estos testimonios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Fernando, un hombre de 64 años de Bolivia, que dice: yo enviudé hace 7 meses y desde que mi esposa murió, la gente, mi propia familia, me ha discriminado por ser más mayor y ser viudo. O tenemos a Celine, de 61 años, en Haití. Se me denegaron 2 trabajos diciéndome que era demasiado mayor y que mi salud significaría que no sería productiva. O a Midrul, de 29 años, en India. Con cada dólar que me dan, me entregan también nuevas normas de responsabilidad y transparencia de manera formal o informal, como si ser joven significara ser incompetente, descuidado o corrupto. Ahora que tenemos un poco una idea, ¿no?, de diferentes experiencias de edadismo, quería compartir con vosotros que, bueno, veréis que cada una de vuestras vivencias obviamente es única. Estas son otras vivencias de otras personas en otras partes del mundo, pero lo que es común aquí es que ninguna cultura está libre de sufrir edadismo. Y en esta presentación lo que quería hacer es un poco explicar qué es el edadismo y por qué debería de importarnos y preocuparnos a todas las personas. Y hay principalmente 3 motivos que voy a tocar hoy. 1, nos afecta a todos. 2, está en todas partes. Y 3, nos hace daño y es costoso. Pero antes de empezar con estos motivos, empecemos con la definición de edadismo. Soy consciente de que incluso el término edadismo es relativamente nuevo en español, ¿no? De hecho, hasta finales del año 2022 no se incorporó en la RAE, en la RAC. Bueno, ahora lo tenemos en el diccionario en catalán, en español y en gallego. Pero, ya te digo, a finales del año 2022. Por eso es importante clarificar el concepto para empezar la presentación. Y cuando hablamos de edadismo hablamos de 3 conceptos, que son los que veis aquí representados. Estamos hablando de nuestra manera de pensar, que son los estereotipos, nuestra manera de sentir, que son los prejuicios, y nuestra manera de actuar, que es la discriminación hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto es muy importante porque muchas veces se equipara edadismo con discriminación únicamente, y cuando hacemos esto estamos obviando 2 dimensiones que son igual de importantes. Al final, si no abordamos el edadismo en su complejidad, no vamos a avanzar, porque básicamente estas 3 dimensiones se influyen mutuamente.
Mi manera de hablar, que es una manera de actuar, va a influir mi manera de pensar. Por ejemplo, hay una forma común en la que muchas personas utilizan cuando hablan con personas mayores, que es utilizar un lenguaje infantilizante, un tono de voz elevado, como el tipo de lenguaje que utilizamos con los niños pequeños, cuando están aprendiendo a hablar. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo esta forma de hablar, la imagen que probablemente tenga en mi cabeza de la persona mayor es una persona dependiente, vulnerable, potencialmente pensaré con problemas cognitivos o con deterioro auditivo. O sea, estaré proyectando en mi cabeza un estereotipo de lo que es una persona mayor. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, nuestra forma de actuar, en este caso hablar, puede influenciar luego nuestra forma de pensar. Pero de la misma manera, si yo pienso que una persona mayor es aburrida, esto va a condicionar también pues, mis sentimientos. Yo no voy a tener una inclinación para tener una interacción con una persona mayor. Estos son algunos de los ejemplos para ilustrar por qué debemos de abordar el edadismo en sus tres facetas. Pero si empezamos con el primer motivo por el que debería de preocuparnos, esto es porque el edadismo nos afecta a todos. Realmente afecta a personas de todas las edades. Bueno, lo que quiero reflejar aquí es que básicamente, aunque muchas personas piensan que el edadismo solo nos afecta cuando somos mayores, en realidad hay dos momentos de la vida en los que se suele concentrar, que es cuando somos jóvenes y luego otra vez cuando somos mayores. También nos afecta a todos porque todos podemos ser edadistas. Las experiencias de edadismo que podemos tener no necesariamente van a ser iguales, no van a ser iguales las experiencias de edadismo, por ejemplo, que vamos a tener en el entorno laboral cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 60, por ejemplo. Pero esto no significa que no sean experiencias de edadismo. Además, digo que nos afecta a todos porque 1 de cada 2 personas en todo el mundo es edadista hacia las personas mayores. Y lo que vemos son tasas más altas en países de ingresos bajos y medianos bajos. Y esto muchas veces puede sorprender, ¿no? Muchas personas tienen la idea un poco romántica, ¿no?, de que en países orientales, por ejemplo, o incluso en países africanos, existe todavía una cultura de respeto a la persona mayor. Hay valores de piedad filial en muchos de estos países orientales y entonces se asume que en estos contextos no existe el edadismo. De hecho, es una de las barreras, por ejemplo, que yo he encontrado en mi trabajo en algunos de estos países, ¿no?, que llegas y de primeras la gente te dice no, pero este problema aquí no existe. Y luego empiezas a hacer preguntas, ¿no?, acerca de si se dan determinadas situaciones y la gente sí que empieza a darse cuenta de esto sí que ocurre, esto sí que ocurre, esto sí que ocurre, y al final de la discusión sí que se llega a entender que obviamente existe edadismo en estos contextos también. Básicamente lo que quiero decir aquí es que no hay ningún país que realmente esté exento de edadismo, ¿no? Y esto en esta imagen lo que estoy reflejando es el edadismo hacia las personas mayores. Pero si le damos la vuelta, ¿no?, a esta moneda y preguntamos a la gente si sufre edadismo, esta es la imagen que tenemos. Y los únicos datos que tenemos acerca de informes de personas que han reportado sufrir edadismo viene de Europa. Y en esta región lo que vemos es esto: 1 de cada 3 personas en Europa reporta haber sufrido edadismo. Y lo que vemos es que en esta región son las personas jóvenes, seguidas de las personas mayores, las que reportan mayores experiencias de edadismo. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Vemos que se concentra en el grupo de entre 15 y 24 años, ¿no?, personas que refieren que se les ha faltado el respeto por su edad o las han tratado mal, y luego vemos que vuelve a ascender cuando ya nos vamos adentrando en la vejez. El segundo motivo que comentaba por el que debe preocuparnos es porque el edadismo está literalmente en todas partes, y espero que al salir de esta charla os fijéis en vuestro entorno y en vuestro día a día y empecéis a identificar estas situaciones de edadismo que estoy segura de que ya estáis viviendo y algunas estaréis cometiendo, porque no me canso de decir que al final todos y todos nosotros somos edadistas porque todos hemos crecido en una sociedad edadista. O sea que también forma parte, ¿no?, de este proceso de reflexión que tenemos que hacer todos, que necesitamos hacer todos para cambiar las cosas. Cuando digo que está en todas partes, lo digo porque realmente está presente en nuestras instituciones, está presente en las relaciones que tenemos unos con otros y, por último, está presente dentro de nosotros mismos, que es lo que llamamos edadismo autoinfligido.
y hablaré de cada una de estas situaciones. Si empezamos con el edadismo institucional, aquí estamos hablando de leyes, de normas, de prácticas instauradas en nuestra sociedad que limitan injustamente oportunidades y generan desventajas de manera sistemática en base a nuestra edad. El edadismo institucional, en el Informe Mundial sobre el Edadismo, recogemos evidencia de diferentes instituciones, porque básicamente se han hecho estudios acerca del edadismo en esas instituciones. Pero estoy segura de que en cualquier institución lo encontraremos, ¿no? Lo vemos en el entorno laboral, y hay muchísimos estudios del edadismo en el entorno laboral, lo vemos en el entorno sanitario, lo vemos en el acceso a la vivienda, lo vemos en la justicia, lo vemos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solo me voy a centrar en algunos ejemplos, pero sí que os animo una vez más a que penséis en vuestro día a día en qué instituciones lo habéis visto, ¿no? Para que podamos empezar a cambiar las cosas a nivel institucional. Si empezamos con el edadismo institucional en el entorno sanitario, vemos esta imagen, ¿no? Vemos que la edad determina en muchos casos qué acceso tenemos a tratamientos médicos y a medidas preventivas. Vemos, y esto se ha recogido a lo largo de una literatura que no me cansaré, o sea, es amplísima, ¿no? Hay una exclusión sistemática de personas mayores de la investigación. Se excluye a personas mayores de ensayos clínicos. Y esto llega a ser tan absurdo que es que incluso se excluye a personas mayores de ensayos clínicos que intentan encontrar tratamientos para enfermedades que son más comunes en la vejez. Estoy hablando de ensayos clínicos relacionados con el Alzheimer, relacionados con el cáncer, relacionados con el Parkinson. Incluso los ensayos clínicos que se realizaron, por ejemplo, para las vacunas del COVID, no necesariamente incluyeron a personas mayores. O sea que esto... y esto no solo que nos estén excluyendo, ¿no?, cuando llegamos a la vejez, de poder participar en una investigación que va a traer un beneficio para la sociedad, es que además sabemos muy poco acerca del perfil de eficacia y de seguridad de muchos de los tratamientos que se están utilizando hoy en día en la población mayor. Y por último, lo que vemos en el entorno sanitario es que existe un trato sesgado por parte de los profesionales. Los sesgos, los estereotipos que tienen los profesionales, lo que ocurre es que estos obviamente luego se acaban traduciendo en el tipo de trato que dan a la persona mayor. Sea una microagresión en el sentido de que entra una persona mayor a una consulta acompañado de alguien, porque le da la gana, y el médico o la médico que tiene delante no se dirige a la persona mayor, se dirige al acompañante. Es desde esto a el estereotipo de que no existe la sexualidad en la vejez, lo cual puede implicar que el profesional de la salud no hace preguntas acerca de la actividad sexual de la persona mayor y entonces esto impide una detección precoz de posibles infecciones de transmisión sexual, ¿no? Obviamente la sexualidad continúa a lo largo de la vida. Si no hablamos de esto, va a ser muy difícil que encontremos estos casos. De hecho, en muchos países lo que se está empezando a ver es un incremento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual precisamente en la población mayor, porque nadie les pregunta, porque las generaciones actuales de personas mayores jamás han recibido educación sexual, a lo mejor se han enviudado, han tenido otras parejas en la vejez y no necesariamente han recibido esta información a lo largo de su vida y el profesional sanitario no les está preguntando acerca de esta actividad. Pero como decía, el edadismo no solo se queda en el entorno sanitario, también lo tenemos en el entorno laboral, ¿no? Y aquí pues vemos que está presente en todo el ciclo de trabajo, está presente desde que nos contratan hasta las oportunidades que podamos tener de formarnos una vez que estamos empleados, hasta que luego nos fuercen a jubilarnos a una edad determinada o ya los despidos masivos que existen en muchos casos cuando alcanzamos una determinada edad. En el entorno laboral vemos edadismo cuando somos jóvenes. De hecho hay dos picos, no tengo la gráfica aquí, pero está en el informe, ¿no? Hay dos picos, básicamente la discriminación por edad en el entorno laboral toma una forma de U, porque es muy elevada alrededor de los 20 años, cuando se considera que no tenemos nada que aportar, y luego vuelve a crecer cuando tenemos alrededor de los 60, que ya se considera que nuestra experiencia está obsoleta. Y en relación con las personas mayores, lo que vemos es esto: los empleadores son menos propensos a contratar a candidatos mayores que a los más jóvenes. Ha habido muchísimos estudios, incluidos en España, que han mostrado que si yo ahora mismo, por ejemplo, enviara 2 currículums iguales,
a un puesto de trabajo real, ¿eh? 2 currículos iguales, ficticios, cuya única diferencia fuese la edad, y bueno, tendrías que tocar alguna cosa porque la experiencia no podría ser exactamente igual, la probabilidad de que me llamaran de vuelta va a ser la mitad si yo tengo mayor edad. Es decir, que una persona mayor tiene que enviar el doble de solicitudes de trabajo para recibir una llamada, que no es que te den el puesto de trabajo. Y esto es una realidad en España y en muchos otros países. De hecho, bueno, a finales del año 2023, el 50% del desempleo en España se concentraba entre personas de 20 y 29 años y personas de entre 50 y 59 años. El tipo de desempleo es diferente, personas jóvenes es desempleo de corta duración, personas más mayores es desempleo de larga duración, es gente que igual ya no vuelve a entrar en el mercado laboral. Y cuando somos más jóvenes, lo que ocurre es que a lo mejor sí que accedemos a un puesto de trabajo o casi nos fuerzan a entrar en el mercado laboral a cualquier precio, prácticas interminables, muchas veces no pagadas, es decir, estamos teniendo un rol y aportando algo en un entorno laboral y no se nos da un salario y unas condiciones dignas para el trabajo que estamos haciendo o no se nos toma en cuenta. Obviamente en cada uno de estos puede haber intersecciones, es decir, el edadismo no siempre actúa solo, muchas veces intersecciona con otras formas de desventaja y en el entorno laboral lo vemos claramente. La mujer nunca tiene la edad correcta. Cuando somos jóvenes, porque somos demasiado jóvenes y casi se nos fuerza a aparentar ser mayores para que se nos tome en serio, y cuando somos mayores, porque somos demasiado mayores, y una vez más es como que el entorno nos está forzando a invisibilizar potenciales signos de vejez para que se nos siga tomando en cuenta. Y luego tenemos los medios de comunicación. Y aquí pues vemos desde una falta de representación en todos los medios, o sea, encended la tele o poneros una película o una serie y veréis que el número de roles principales en series, películas, etcétera, de personas mayores es muy pequeño. Y he de decir que ha empezado a cambiar de manera positiva en los últimos, a lo mejor, 5 años. Pero, por ejemplo, hubo un estudio en Estados Unidos que mostró que solo el 1,5% de los roles en televisión en Estados Unidos eran dedicados a personas mayores y muchas veces ni siquiera era un rol principal ni serio. A veces se utilizaba el rol de una persona mayor en la televisión, si fuera una película o una serie, con un efecto cómico, para reírse de la persona mayor. Luego vemos una reproducción de estereotipos y una fijación innecesaria en la edad, y os explicaré a qué me refiero. Cuando hablo de reproducción de estereotipos, aquí estoy hablando pues, de que los medios básicamente muchas veces perpetúan un discurso completamente estereotipado de persona mayor igual a vulnerable y dependiente, persona joven igual a egoísta e invencible, ¿no? Esto, bueno, recordaremos todos el tipo de titulares que salieron durante la pandemia de la COVID-19, ¿no? Que generó una vuelta atrás, yo diría, en grandes avances que habíamos conseguido un poco en paliar este tipo de discurso. Y luego hay una fijación innecesaria en la edad. ¿Cuántas noticias salen a diario que se centran en la edad de la persona que forma parte de la noticia y no haría falta centrarse en la edad? O sea, el otro día leí una noticia, mujer de 80 años hace no sé qué, y yo, ¿por qué la edad de la mujer es necesaria? O sea, si fuera una mujer de mediana edad, la edad no saldría en el titular. Y sin embargo no paramos de hacer esto en los medios de comunicación, y lo que hace es, obviamente, continuar perpetuando este edadismo y dándonos a entender que este tipo de discurso es aceptable. Luego existe pues, un lenguaje paternalista, ¿no? Cuando hablamos de nuestros mayores como si fueran de alguien, o cuando hablamos de manera bastante condescendiente también en los medios. Y la última cosa que quería tocar aquí en relación a los medios es este marco apocalíptico que muchas veces se utiliza cuando hablamos de la bomba demográfica, en inglés se habla del tsunami gris, ¿no? Que parece que es como que de repente nos va a venir una oleada de gente mayor generando un problema en la sociedad. ¿Por qué tenemos que hablar de crisis, ¿no? Cuando estamos hablando de cambios demográficos? Que además, si os paráis a pensar, la demografía no es algo que pase de repente. O sea, no es algo que no hayamos sabido que iba a envejecer en la población, ¿no? Es algo que ya se ha venido estudiando desde hace muchos años. Simplemente los gobiernos no necesariamente han tomado las medidas para que nuestra sociedad se adapte y realmente se beneficie de las grandes oportunidades que puede traer esta longevidad.
Entonces habría que replantearse por qué de repente se está hablando de un tsunami, ¿no? O de una bomba demográfica, y si este tipo de lenguaje no intenta desviar la atención, a lo mejor, ¿no? de medidas que a lo mejor nos han tomado a tiempo para, una vez más, aprovecharnos de esta mayor longevidad que, gracias a Dios, tenemos hoy en día. Uy. Perdón. Como decía, el edadismo no solo existe en instituciones, y aquí os he dado ejemplos de 3. También existe a nivel interpersonal. Esto quiere decir que existe pues, en las relaciones que tenemos unos con otros, ¿no? Aquí estoy hablando pues, de cuando tenemos un trato condescendiente con una persona solo porque tiene una edad determinada, cuando no dejamos que una persona tome decisiones por sí misma, sea joven o mayor, porque consideramos que nosotros sabemos mejor. O cuando utilizamos este lenguaje que comentaba antes, ¿no? Que infantiliza un poco a la persona que tenemos delante y asume determinadas cosas acerca de esa persona. Esto está presente realmente en nuestro día a día. Y hay muchas microagresiones diarias, ¿no? Unos comportamientos cotidianos y diarios que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos que son inofensivos, pero que en realidad sí que generan daños con el tiempo. Estoy hablando de felicitaciones de cumpleaños, tarjetas que se centran en la edad, se ríen de la edad. Estoy hablando de frases que invalidan o incluso cuando no utilizamos palabras, cuando ignoramos, ¿no? Cuando hacemos un movimiento en el que no me interesa lo que va a decir una persona y entonces simplemente pues, ni siquiera físicamente le estamos dando espacio para valorar la contribución que pueda hacer. Estoy hablando de, por ejemplo, microataques, ¿no? Como estar en la cola del supermercado y que una persona tenga una persona mayor delante y piense, va a ir muy despacio y le dé un golpe, ¿no? Estas son microagresiones que muchas veces, ya te digo, pasan inadvertidas, las hemos aceptado y no pensamos en los daños que generan. Y son importantes. Si vuelvo al ejemplo de los medios de comunicación, hay estudios que ya han demostrado que incluso una breve exposición a estereotipos por edad en los medios ya tiene un impacto, por ejemplo, en el desempeño que tenemos cuando somos mayores en tareas de memoria. Estoy hablando de una exposición muy breve. O sea, que muchas veces pensamos que esto, bueno, es una tontería, es una broma, no hace nada. Pero en realidad lo que encontramos no es eso. Y luego tenemos el edadismo autoinfligido, que este es el que acabamos dirigiendo hacia nosotros mismos. Para que os hagáis una idea, a los 4 años los niños ya son conscientes de los estereotipos por edad que existen en su cultura. Y a partir de ese momento los empiezan a interiorizar y a usar para guiar pues, los comportamientos que tienen con otras personas, cómo se sienten, ¿no? Lo que piensan. Y no solo hacia otras personas, también hacia sí mismos. Y entonces lo que acaba pasando es que generamos profecías autocumplidas. Y os explicaré un poco a qué me refiero. Existe el estereotipo de que la vejez es un periodo de enfermedad, ¿no? Que está bastante expandido, lamentablemente. Si yo interiorizo este estereotipo y llego a la vejez y me lo aplico a mí misma, entonces pensaré, ¿yo para qué me voy a cuidar si total lo que toca en la vejez es estar enfermo, no va a servir para nada, ¿no? ¿Y esto qué puede hacer? Pues puede conducir a que yo fume, no siga una dieta saludable, no siga las prescripciones del médico, no haga ejercicio, y de hecho todo esto se ve en los estudios, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Que eventualmente tenga una mala salud, o sea, que esté enfermo. Con lo cual yo acabaré transformándome en este estereotipo al que he estado expuesto a lo largo de toda mi vida. Lo mismo con la soledad, ¿no? Se mencionó antes, ¿no? Que se asume que la soledad es propia de la vejez y nos toca estar solos. Si yo interiorizo esto, a lo mejor yo misma ya pienso, bueno, es que nadie va a querer estar conmigo, ¿para qué voy a interaccionar y para qué voy a hacer una participación social si lo que me toca ahora es estar solo? Y esto puede originar este retraimiento social que a lo mejor yo, si no viviera en una sociedad edadista en la que me estuvieran machacando con este tipo de mensaje, pues no haría. Y este tipo de edadismo es muy nocivo. Y es muy perverso a la vez, ¿no? Porque no solo lo que sufrimos por parte de otros y de las instituciones, es que llega a tal punto que nosotros mismos ocasionamos daños a nuestra propia persona, ¿no? Por eso siempre digo que el daño que ocasionamos hoy, ¿no? Si somos jóvenes en relación a personas mayores, es el daño que nosotros mismos vamos a sufrir mañana.
Y este es el tercer motivo por el que el edadismo nos debería de preocupar a todos nosotros. Es dañino y es costoso. El edadismo básicamente tiene un impacto en todas las facetas de nuestra salud y bienestar. Está asociado a una muerte más temprana. Esto quiere decir que puede influir en nuestra longevidad. Un estudio, por ejemplo, ha encontrado que personas que tienen percepciones más positivas acerca del envejecimiento viven de promedio 7,5 años más que personas que tienen percepciones negativas acerca del envejecimiento. Y ha habido hallazgos similares en estudios que se han hecho en otros sitios. O sea, hay esta asociación entre edadismo y muerte temprana. También afecta a nuestra salud física. Aquí estoy hablando pues, de deterioro funcional, estoy hablando de trastornos crónicos, estoy hablando de hospitalizaciones, estoy hablando de una peor recuperación cuando tenemos eventos médicos. Y no se queda ahí, también está asociada a una peor salud mental, incluida la aparición de depresión, el mantenimiento de depresión a lo largo del tiempo, y se ha visto que el edadismo acelera el deterioro cognitivo. Como decía antes, el edadismo autoinfligido también puede conllevar estos comportamientos de riesgo para nuestra salud, ¿no? Y afecta a nuestro bienestar, está asociado con una peor calidad de vida y también contribuye a este aislamiento social y soledad que comentaba antes. Pero es que además tiene un alto coste económico y aunque los estudios todavía son incipientes y por ejemplo no se han hecho en España, una cosa que vemos es que, bueno, directamente, obviamente, si nos discriminan en el entorno laboral, el edadismo va a tener un coste económico a nivel individual. Si no tenemos acceso a oportunidades laborales, esto va a tener un impacto en nuestro bolsillo. Pero no se queda ahí. El edadismo en el entorno laboral también afecta al empleador. Se ha visto que, obviamente, hay un coste económico de las bajas laborales que pueden surgir porque se permite este edadismo en el entorno laboral. También se ha visto, por ejemplo, que el edadismo en el entorno laboral, o sea, cuando no atraemos y mantenemos talento mayor, por ejemplo, en el entorno laboral, hay mayor rotación de personal y esto tiene un coste para la empresa. De hecho, se ha visto que puede incluso llegar al 20% de la partida salarial de una empresa, esta rotación. Y se ha visto que empresas que mantienen a personas mayores tienen menor rotación de personal que empresas que no se preocupan de mantener y retener a este talento mayor. Y luego ha habido un estudio muy interesante que se ha hecho en Estados Unidos que ha intentado medir el coste del edadismo en el entorno sanitario. Y aquí ha visto, centrándose en las 8 enfermedades más costosas en la población mayor, ha calculado que hay alrededor de 63.000 millones de dólares de exceso en costes de salud por culpa del edadismo en el entorno sanitario. Ya te digo, no hay estudios similares que se hayan hecho en España, cada sistema sanitario es un mundo. Y yo alentaría a que se hicieran estudios similares también en España, porque es verdad que muchas veces cuando se intenta mover políticamente una agenda, hablar de un coste económico pues puede ayudar un poco a movilizar las cosas. No es que sea el argumento que yo preferiría, pero bueno, sí que sé que funciona. Y por suerte, obviamente visteis que el título de la presentación, me olvidé de mencionarlo al principio, no se centraba en el edadismo, ¿no? El título era Un mundo para todas las edades. Porque creo que estamos en un momento no solo de hablar de qué es el edadismo, sino de hablar de qué futuro queremos, que no sea un edadismo. Y para mí un futuro sin edadismo es un futuro en el que realmente haya cabida para todas y todos nosotros. Es un futuro para todas las edades. Y por primera vez sabemos exactamente qué podemos hacer para conseguirlo. Y no son cosas tan complicadas. Y esta fue una gran alegría que vimos cuando estábamos recopilando toda la evidencia existente acerca de esta temática. Las 3 estrategias que funcionan son estas que veis aquí: la política y la legislación, las actividades educativas y las intervenciones intergeneracionales. La política y la legislación lo que nos puede permitir es prohibir la discriminación por edad, obviamente, y la desigualdad por motivos de edad, y proteger los derechos humanos de todas las personas independientemente de la edad que tengan. Una cosa muy positiva de la política y de la legislación es que nos puede permitir reducir o eliminar el edadismo en cualquier grupo etario, y es muy eficaz para eliminar el edadismo, obviamente, institucional. En España, quizá no lo conocéis, pero en julio del año 2022 se aprobó la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que incluía la igualdad de trato, o sea, incluía diferentes características, ¿no?, que se deberían de considerar para que no haya discriminación, pero la edad aparecía reflejada, y es la primera vez en el ordenamiento jurídico español
que se hace este reflejo tan claro y preciso de que la edad no debería ser un motivo de discriminación. Lo bueno de esta ley, además, es que, como el nombre indica, es integral. Esto significa que se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida: vida cultural, vida económica, vida política, etc. ¿Qué pasa? Que todavía no ha tenido la implementación prevista. Mencionaba que se aprobó en julio del 2022 y había una serie de cosas que se deberían de haber implementado, y esto lo redactaba la propia ley, en determinados plazos de tiempo, como era la creación de una autoridad independiente que velase por el cumplimiento apropiado de la ley. Esta figura se debería haber creado, por ejemplo, dentro de los primeros 6 meses de la ley. Bueno, estamos en junio de 2024 y todavía no ha ocurrido. Lo digo porque es un avance muy positivo que tengamos esta ley en España, pero tenemos que asegurarnos de que se esté implementando adecuadamente, y al final las instituciones, ¿no?, las políticas que existen, también son un reflejo de las necesidades y el empuje que damos cada uno de nosotros. Entonces, sí que os animaría, en la medida de lo posible, ¿no?, en la medida en la que podéis hacer influencia, pues que sigáis esta ley, que intentéis asegurar pues que se esté cumpliendo. A nivel internacional también ha habido un avance significativo. Llevamos muchísimos años intentando luchar por la creación de una Convención de las Naciones Unidas que proteja los derechos de las personas mayores. Esto se ha empezado en el año 2010 y tan solo este año se ha conseguido que se adopten unas recomendaciones que incluyen la posibilidad de que realmente se llegue a desarrollar esta convención. Esto realmente podría significar un antes y un después. Pensad en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la última, ¿no?, la última convención que se ha aprobado de la ONU y que ha generado grandísimos cambios en muchos países que la han ratificado, porque al final, si tu país la ratifica, tú realmente puedes demandar cambios a tu gobierno, porque básicamente se ha comprometido a hacer determinadas cosas. O sea que esto sí que significaría un grandísimo avance si llegamos a conseguirlo. La segunda estrategia que funciona son las actividades educativas. Y las actividades educativas lo que nos permiten hacer es disipar pues, conceptos erróneos que podamos tener cualquiera de nosotros acerca del envejecimiento, acerca de diferentes grupos de edad, y nos permiten fomentar la empatía hacia otras personas. Son muy diversas las actividades educativas. Pueden ser una charla como esto, puede ser un curso más formal en una escuela, pero pueden también incluir otras cosas como juegos de rol o incluso actividades de realidad virtual, en la que literalmente como que nos fuerzan a ponernos en la piel de otra persona. Y se pueden implementar en el entorno educativo formal, ¿no?, desde que somos pequeños. Recordad que antes mencionaba que ya a los 4 años somos conscientes de estos estereotipos, o sea, pueden ir desde la guardería, el colegio, la secundaria y la universidad, pero también en entornos no formales, pues desde que una empresa haga una actividad sobre el edadismo, ¿no?, para intentar abordarlo en la empresa o en los medios de comunicación, etc. Y realmente, ya te digo, son muy diversas y son muy eficaces para reducir tanto estereotipos como prejuicios. Y por último tenemos las intervenciones intergeneracionales, que lo que hacen es juntar a gente de diferentes edades para que hagan algo de común interés. Puede ser pues, un ciclo de jardinería, puede ser un ciclo de cine, puede ser hablar de un libro, unas charlas de literatura, diferentes cosas, ¿no? Y la clave aquí realmente es, y esto es muy importante porque se han hecho actividades intergeneracionales que no necesariamente tienen en mente acabar con el edadismo y pueden generar el efecto contrario. Y me explico. Para que estas actividades sean eficaces para reducir el edadismo, las personas que entran en contacto tienen que tener el mismo estatus. Lo digo porque muchas veces se ha vendido una actividad intergeneracional de competencias digitales en las que viene una persona joven, ¿no?, con este conocimiento digital y transfiere este conocimiento a una persona mayor que en este contexto es como que obviamente tiene un menor estatus, ¿no?, porque lo que se está premiando en este tipo de actividad es la competencia digital. Este tipo de actividad, por ejemplo, puede ser muy útil pues, para que una persona mayor aprenda cómo utilizar un ordenador o una aplicación concreta, pero no va a ser eficaz para reducir el edadismo, porque al final esta persona joven se va a ir potencialmente con los mismos estereotipos con los que había entrado de que una persona mayor no es competente digitalmente. La persona mayor no se va a sentir del todo cómoda porque no va a tener el mismo estatus y realmente no se está favoreciendo una situación pues, de cooperación, ¿no? Entonces hay determinadas cosas o características que este tipo de actividades tienen que cumplir para que puedan tener esta eficacia en acabar con el edadismo.
Y pueden ser de diferente intensidad y duración. Pueden ser pues unas charlas que junten a gente de diferentes edades durante un mes o un año, o incluso hay de una intensidad más elevada, como es la convivencia intergeneracional. Esto está ocurriendo en muchas ciudades universitarias. De hecho, uno de los programas iniciales surgió en la ciudad de Porto, en Portugal, donde lo que intentaban hacer es conseguir que gente joven universitaria tuviera acceso a una vivienda asequible y que gente mayor que vivía sola pudiese no vivir sola porque no quería seguir viviendo sola, ¿no? Entonces evitaba potenciales situaciones de soledad no deseada en la vejez. Y este tipo de convivencia, bueno, este tipo de programas también los hay en España, ¿no? Creo que se llevan realizando en España desde hace más o menos 25 años y hay unos 16 en activo incluso hoy en día. Y ya te digo, no solo ayudan a abordar el edadismo, sino otro tipo de problemáticas que pueden surgir tanto cuando somos jóvenes como cuando somos mayores. Entonces, con esta presentación quería, muy a resumidas cuentas, ¿no? Decir que el edadismo nos está afectando a todos, ¿no? Está realmente en todas partes, es dañino y es costoso, pero gracias a Dios, si trabajamos todos juntos, podemos hacer algo para abordarlo. Realmente espero que todos vosotros os juntéis en este movimiento para crear un mundo para todas las edades. Y así como empecé pidiéndoos que cerrarais los ojos y pensases en una situación de edadismo que vosotros mismos habíais sufrido, os pediría que ahora, antes de abrir el turno de preguntas, cerraseis los ojos de nuevo y pensaseis, si vivieseis en un mundo para todas las edades, ¿qué veríais, qué oiríais y qué sentiríais? Si ya ha surgido una imagen y unas sensaciones en vuestras mentes, os quería pedir que contrastaseis esa imagen con la situación actual del mundo para que penséis qué cosas tendrían que cambiar para que llegásemos a ese futuro entre todos y también qué cosas podríais hacer cada uno de vosotros para ayudar a generar este mundo para todas las edades. Muchísimas gracias. Y yo creo que abrimos un turno de preguntas, que igual podríamos dar las luces, ¿no? Para vernos un poquito mejor, sí. Que así es más agradable. Y quien quiera levanta la mano y yo con el micro me acerco. Y así como para ir rompiendo el fuego, a mí siempre me ha preocupado mucho el tema de la formación, has incidido muchísimo en él. Y cuando uno habla de formación en edadismo, uno piensa pues en conferencias como estas que estás dando, en cursos, pero yo siempre he pensado que como esto no empiece desde el colegio, has mencionado además la edad de 4 años, que es muy fuerte, ¿no? Si tú no crees que los programas educativos de este país y de todos los países no debería empezar a aparecer ya en el temario oficial, el edadismo, igual que se habla de violencia de género, o se habla de igualdad, o se habla de maltrato, que se hablara de edadismo desde edades muy tempranas para ir preparando ya a esas personas en un futuro. Bueno, mi sueño es que esto llegue a estar integrado en el currículum desde escolar y luego también en la secundaria. Ahora mismo hay iniciativas puntuales, educativas, que a lo mejor inciden en este tema, pero claro, dependen de la voluntad y de la pasión que pueda tener una persona individual. Hasta que no se hasta que no se instauren como parte del currículum, va a ser muy difícil que realmente se generen estos cambios sociales tan grandes que necesitamos para acabar con el edadismo. O sea que sí, queda bastante camino por andar. También diría que me alegró hace unos años, no sé, hace 2 o 3 años, la prueba de selectividad, una de las pruebas de estas técnicas que se hacen unos días antes, preguntaba en la prueba de literatura, la temática era el edadismo. O sea que empiezan a cambiar las cosas, pero sí estamos lejos de que esto se instaure en el currículum de las escuelas. Y de hecho os diría más, o sea, existe tanto estigma relacionado con la vejez que nadie piensa en esta etapa de la vida según nos vamos haciendo mayores. Cuando somos pequeños y nos preguntan qué quieres ser de mayor, nuestra imaginación es bastante pobre, o sea, nos lleva a una persona de 20, 30 años, no nos lleva más allá.
Entonces esto nos impide realmente visualizar la vejez como una etapa de la vida que puede ser igual de preciosa que cualquier otra. Y puede tener sus cosas buenas, puede tener sus cosas malas, pero desde luego si no nos proyectamos en esta etapa, no la vamos a construir para nosotros, no la vamos a planificar de manera que, bueno, nos llegue como nos llegue, porque luego hay otras cosas de la vida pues que a lo mejor no llegas con un estado de salud como el que desearías, pero te habrás hecho un plan de lo que quieres, ¿no?, para esta etapa. Y potencialmente habrás pensado también, por eso os forzaba un poco a todos a pensar qué habría en este mundo para todas las edades, ¿no? Porque si nos planteamos y nos proyectamos en este momento, también vamos a visualizar qué cosas no nos gustaría ver, que estamos viendo hoy en día. Y esto nos impulsará a cambiar estas cosas. O sea que sí, desde luego la educación tiene que empezar desde que somos pequeños, pero se tienen que mantener, porque si no tardaremos más en llegar a cambiar las cosas. Voy a ver un poco. Buenas tardes, muchas gracias por su charla. Mi pregunta era más centrada en el apartado referido a la perspectiva que usted ha planteado del edadismo desde el punto de vista autoinfligido. Y a mí me ha hecho reflexionar, ya que nos ha pedido en varios momentos que cerremos los ojos, que reflexionemos, y me ha hecho reflexionar y pensar que, por ejemplo, personas mayores que no se enfrentan bien a su realidad, o jóvenes que tampoco se enfrentan a su realidad. Es decir, las transiciones biológicas, vitales, evolutivas, hacen que las personas tengamos que ir adaptándonos y ir cambiando. Y el joven, el adolescente, que piensa que se puede cambiar el mundo, que es capaz de hacerlo todo, en un sentido muy positivo. Probablemente es una visión realista, pero no resaltando la negatividad, sino lo inconsciente. Y con las personas mayores yo creo que nos puede pasar algo parecido. Para mí lo importante es ser realista, aceptar tu realidad. Te haces mayor y hay transiciones y hay pérdidas, en muchos sentidos. Que esas pérdidas las tienes que asumir. Me parece muchas veces ridículo, amigos o amigas que yo puedo tener, que hablan, se comportan, actúan como si tuvieran, no sé, como si fueran adolescentes. No se trata de vivir amargados, se trata de ser realistas. Y por tanto, para mí, el equilibrio de esa visión autoexigida, de no llegar a una visión negativa, pero al mismo tiempo ser realistas y aceptar que somos humanos, que vamos a morir y que vamos a tener pérdidas, y conforme nos hagamos mayores nos vamos a ir asumiendo esas pérdidas. Y por eso creo que a veces no solo el sentido es negativo, sino que a veces ese sentido de positividad también puede marcarnos una perspectiva realista que nos hace olvidarnos de la realidad que podemos vivir. Sí, has incidido en un punto muy importante. O sea, yo creo que al final cada persona tendría que definir qué quiere para su propia vejez, sea una cosa u otra, y no dejar que sea la sociedad la que dicte qué es apropiado desde mi punto de vista, qué no es apropiado para una determinada edad. Sí que es cierto que hoy en día la vejez se vende socialmente como un periodo de solo pérdidas. Y esto nos impide ver las muchas ganancias que puede haber en esta etapa. Y es por eso que también yo empujaba a que pensemos en qué queremos para esta etapa. Porque ahora mismo, como hay tanto estigma, no pensamos en ello, entonces no exploramos qué podemos hacer en este momento de la vida. Pero has incidido en una cosa muy importante, que es que lo vemos, de hecho, en estudios, ¿no?, que en etapas liminales, ¿no?, cuando ya estamos como cerca de la vejez, pero todavía puede haber personas que todavía no piensen que somos personas mayores, en estas etapas vemos mucho edadismo hacia personas mayores. Lo cual, en cierto modo, es bastante lógico, porque obviamente hay tanto estigma asociado con la vejez que nadie quiere
hoy en día verse asociado con una persona mayor, ver que las personas te ponen en esta caja de eres una persona mayor. Y entonces muchas veces vemos estas actitudes muy edadistas en estas etapas liminales, pero al final lo que hay que pensar es que la vejez no es solo algo negativo, que es lo que nos han vendido socialmente. La vejez puede ser lo que queramos que sea, igual que, como mencionaba antes, la mediana edad tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. La juventud, que se vende como una panacea, ya estamos viendo que sí, o sea, la juventud se vende como una panacea en abstracto, porque los jóvenes sufren edadismo. O sea, no es que no estén libres de este fenómeno. Entonces, por eso creo que nos toca a cada uno de nosotros definirla, básicamente para que no sea la sociedad edadista en la que vivimos la que defina qué es esta etapa para nosotros. Y realmente para que podamos crear el entorno que nos permita pues alcanzar lo que queramos hacer y que no limite oportunidades, que no sea que yo llegue a un banco y yo no pueda abrir una cuenta bancaria porque tengo una edad, que no sea que yo llegue a una consulta del médico y me tratan de manera diferente porque tengo una edad, que no sea que en mi familia vemos estos testimonios, vosotros habréis pensado en 1000 situaciones que habéis vivido, ¿no? No puede ser que sigamos en este mundo tan edadista con los daños además que está generando, porque ya no es solo que nos está afectando a todas y a todas, es que tiene, bueno, yo no dejo de decirlo, es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos y lo estamos viviendo a diario. O sea, recordad, lo mencionaba hace unos días, o sea, lo que hemos visto en la pandemia, la discriminación por edad tan atroz que hubo en la pandemia, se aceptó socialmente. Y yo llevaba muchos años trabajando en este tema y no salía, o sea, no daba crédito de lo que estaba viendo. Y las muertes, muchas de las muertes, porque fueron predominantes en población mayor, es como que no importaban porque eran personas mayores. Como si esas vidas tuvieran menor valor. ¿Por qué? Son personas. O sea, queda mucho trabajo por hacer, pero también creo que hay mucho potencial que tenemos cada uno de nosotros a título individual para cambiar las cosas, porque al final las instituciones tienen que cambiar, pero es que las instituciones también somos nosotros. Entonces creo que hay ese punto importante para reflexionar. Nada, vale, decirte que me ha encantado la charla, que me parece interesantísimo y que por supuesto que hay mucho que cambiar en cada uno de nosotros, en la sociedad, las instituciones y todo. Nada, comentarle al caballero que precisamente lo que nos quiere transmitir es que no hay un comportamiento que está asociado a la adolescencia. Yo me puedo comportar de la forma que me crea y me sienta cómoda teniendo la edad que tenga, ¿no? Y que la adolescente se puede comportar de determinada manera y yo con 60, 80 o 40 también. Y que eso no está fuera de lugar, me parece a mí. Y que efectivamente creo que la vejez es una época maravillosa de la vida, que la experiencia te aporta 1000 cosas buenas, te hace más tolerante, más respetuoso y yo soy una geriatra, estoy en contacto con viejos todos los días y me parece claro, claramente me transmite mucha más información una persona mayor muchísimas veces que alguien más joven, aunque la gente joven por supuesto tiene 1000 cosas que ofrecer igual. Entonces, nada, que está genial tu charla y ojalá que nos llegara a todos. Y lo único positivo es que últimamente yo en los dibujos de mis hijos sí que veo que los personajes de dibujos, los abuelos sobre todo, tienen como actitudes mucho más activas, positivas y demás de sus abuelos que son los de los personajes. Así que yo sí que veo que hay un movimiento lento, porque nos está costando a todos aceptarlo, pero sí que vamos a positivo. Sí, pero ves, incluso en la literatura infantil, por ejemplo, las personas mayores normalmente tienen un rol de abuelo o abuela. Es como que en el resto de la sociedad no hay ese rol. O sea, no existe una persona mayor fuera de una persona que tiene parentesco contigo. O sea, que también habría que repensar, ¿no?, un poco qué personajes hay, qué roles tienen en la literatura infantil, en las series, lo que decía antes, ¿no? Que soy optimista, o sea, realmente incluso en series, en películas hay cambios. O sea, empieza a haber roles principales que son personas mayores, complejas, o sea, como una persona compleja, como una persona normal, cualquier otra persona que representarían, ¿no? Que no se utilizan de esta forma cómica, ¿no?, que mencionaba antes. O sea, sí que empieza a haber cambios, pero bueno, es que incluso en España el 20% de la población tiene 65 años o más y tú enciendes la tele. La población mayor es bastante invisible. Entonces, pues sí, hay que generar estos cambios poco a poco. Mientras hacen otra pregunta, Dania, sí. ¿España es un país edadista? ¿Qué líneas de mejora y si la ley está que hace 2 años nos puede ayudar o no, que nos falta? Y una sensación es que el COVID nos puso el edadismo en la frente
pero la sensación que tenemos muchas veces los geriatras es que hemos aprendido poco y que se está empezando a olvidar eso que la sociedad, que la realidad nos puso de frente, que somos realistas en la sanidad, y que se nos está olvidando. Escucharte mientras paso el tiempo con la siguiente pregunta. Pues en relación a España, por ejemplo, alrededor del 50% de la población percibe que hay edadismo, en este caso hacia personas de 55 años o más, pero todavía no hay tanta conciencia de que es un problema serio. O sea, solo el 40% de la población considera que es un problema serio, el 10% considera que no es un problema y el 50% que no es serio. O sea, que queda bastante trabajo por hacer. También decir, bueno, a ver, el hecho de no haber tenido una palabra, ¿no? Cuando no tenemos un concepto para referirnos a una realidad, es muy difícil hacer concienciación, yo creo, sobre un tema. Ahora, por suerte, ya no tenemos este problema. Este problema existe en muchos países donde yo trabajo. No hay una palabra. O sea, muchas veces se acaba traduciendo como algo como discriminación, pero como mencionaba antes, no acabas de dar en la clave, ¿no? de todo lo que implica. O sea, que yo creo que, por suerte, ya tenemos un concepto que ya está aceptado, que empieza a ser conocido en la población, ¿no? Esto puede ayudar a sensibilizar. Pero sí, yo creo que se está pasando página demasiado rápido después de todo lo que hemos visto durante la pandemia de COVID. Sí, no puedo estar más de acuerdo. También es cierto que cada vez hay más incidencia en este tema, no solo desde instituciones de gobierno, también desde incluso el sector privado. O sea, se empieza a abordar, se empieza a ver como un problema que hay que solucionar. Buenas tardes. Darte las gracias por empezar y quiero hacerte una pregunta de un fenómeno que no entiendo. Yo pertenezco a la generación del baby boom, por la que tiene 63 años, y nuestra generación acumula riqueza en este país. Hemos tenido unas largas vidas laborales, vamos a tener buenas jubilaciones, en líneas generales somos gente culta, leemos, vamos a la ópera y tenemos muchas inquietudes, muchas actividades, y sin embargo no entiendo cómo nos las estamos dejando comer y no estamos diciendo el lío ante un futuro de encerramiento en centros de mayores, a compartir la habitación con desconocidos y a dejarme la paga para cambiar el turno. ¿Sí? Entonces no entiendo. O sea, no entiendo por qué si tenemos la capacidad de ver nuestro futuro, porque no es lo mismo la generación de mi madre que había estudiado lo poco que había estudiado, nuestra generación no es esa. Pues entiendo que hacemos callados, sin intentar provocar un cambio ante lo que se avecina, porque lo que se avecina bonito no es. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo tengo grandes esperanzas precisamente en tu generación. O sea, es una generación que ha reivindicado derechos a lo largo de toda su vida, realmente, derechos de la mujer, otros derechos. O sea, es una generación muy reivindicativa, muy numerosa, y yo sí que tengo la esperanza de que no se va a quedar callada. ¿Por qué todavía no se está movilizando a lo mejor como se esperaría? Vuelvo a lo que decía antes. Nadie piensa en la vejez hasta que ya estás... O sea, hace poco estaba participando en un estudio que se hizo acerca de qué adaptaciones se necesitan, por ejemplo, en la vivienda a partir de los 55 años. Y la gente va posponiendo decisiones. ¿Y qué pasa? Si nosotros posponemos decisiones y no hacemos a lo mejor una adaptación que nos puede permitir vivir en nuestra casa el máximo tiempo posible, que al final es lo que deseamos la mayor parte de las personas, a lo mejor de repente tienes un declive de salud muy agudo, muy grave, y ya no puedes volver a tu hogar. Entonces, una vez más, si no planificamos esta etapa de la vida, va a ser muy difícil que construyamos entre todos el entorno que necesitamos para vivirla como queremos. O sea, que parte del problema, yo creo, de por qué no hay esta movilización todavía, es que la población todavía evita pensar en esta etapa. O sea, es como que nos la han metido doblada. No piensas en la vejez y luego encuéntrate lo que te encuentres, ¿sabes? Mientras llego, te pregunto, Vania, ¿tú crees que los hospitales que tienen servicio de geriatría, como es el nuestro, por ejemplo, aquí en Albacete, son menos edadistas que otros que no tienen, o no tiene nada que ver? ¿Crees que los geriatras lo estamos haciendo medio bien, tenemos más responsabilidad? Critícanos duramente, por favor. No tengo estudios, pero yo diría, o sea, no por haber estudiado geriatría necesariamente dejas de ser edadista.
O sea, creo que hay edadismo en cualquier especialidad médica. Sí, a lo mejor hay mayor sensibilización porque a lo mejor has oído más acerca del tema, pero no necesariamente esto significa que no haya profesionales dentro de la geriatría que sean edadistos. Habría que hacer un estudio. Se hizo un estudio precisamente en España acerca de percepciones de discriminación en el entorno sanitario, en el que preguntaron a geriatras y gerontólogos, ¿no? Y ellos referían que sí que existía mucho edadismo en el entorno sanitario, no necesariamente dentro de la geriatría y la gerontología, pero bueno, que son conscientes de que existe esta problemática. O sea, hay más sensibilización, quiero pensar, en profesionales de la geriatría y la gerontología que en otros profesionales. Pero bueno, que no por el hecho de haber estudiado geriatría vas a dejar de ser edadista. Al final, vuelvo a repetir, todos somos edadistas. Yo me encuentro en situaciones en las que yo misma me estoy dando cuenta de que yo misma estoy siendo edadista, habiendo trabajado en esto mucho tiempo. O sea que ninguno de nosotros está libre, porque al final hemos crecido todos en esta sociedad que es edadista y continúa aceptando el edadismo. Ahora sí. Yo quería preguntar sobre las actividades intergeneracionales de la ¿no? Que me parecen muy interesantes, y dentro de todas ellas parece que no todas son igual eficaces, ¿no? Decías, por ejemplo, sobre actividades relacionadas con la informática que tal vez no son las mejores, ¿no? Dentro de tu experiencia, ¿cuáles serían ejemplos de las que serían más eficaces, que seguramente no son caras? O sea, porque simplemente que tenga un amigo de 90 años es suficiente para darse cuenta, ¿no? de lo enriquecedor que puede ser. Pero bueno, que nos pongas ejemplos y nos des ideas para poder poner en marcha. Pues en efecto, o sea, no tienen por qué ser caras para nada. Justo el año pasado se lanzó una guía para ayudar paso a paso a planificar, organizar y evaluar actividades intergeneracionales, que trae como todo un anexo que tiene diferentes tipos de actividades. Y la guía se lanzó desde la Organización Mundial de la Salud, se pensó precisamente para tener los recursos indispensables para hacerlo. O sea, que muchas veces es nada. O sea, una actividad intergeneracional al final piensa que puedes hacer una actividad intergeneracional acerca de cualquier cosa que a ti misma te interese, ¿sabes? Porque al final vas a encontrar gente de otras edades a la tuya que tienen la misma afinidad, entonces ya tenéis algo en común que vais a querer compartir. Porque al final lo que se intenta con este tipo de interacción y de actividad es generar este espacio de convivencia, ¿no? de cooperación y de mutuo entendimiento entre personas de diferentes edades. Y al final, ¿por qué vamos a pensar que una persona de una edad diferente a la nuestra va a tener gustos diferentes a los nuestros, ¿no? Y más allá de actividad, de algo más formal, ¿no? Que puede ser, pues como decía antes, si te gusta el cine, pues puede ser alrededor de un ciclo de cine de un director concreto. Si te gusta la literatura, puede ser relacionada a un libro. Si te gusta la jardinería, pues, o sea, cualquier gusto. Es que realmente este tipo de actividad sí que puede ser tan diversa realmente como los gustos que podamos tener las personas. Pero más allá de eso, a título individual, si no nos vemos con ganas de organizar una actividad, ¿por qué no tenemos relaciones, amistades con personas de edades diferentes a la nuestra? ¿No? Y no dejo de hacer hincapié en el hecho de que es como que la vida hoy en día está construida de forma en la que tú sigas un camino con personas de tu misma corte de edad. Ya sea porque vas a la escuela con gente de tu edad, luego vas a la universidad con gente de tu edad. Luego estás en el entorno laboral, que sería un lugar magnífico para juntar a personas de diferentes edades, y sin embargo se siguen creando estos guetos muchas veces por edad. O sea, no se beneficia la empresa de las posibilidades que hay de colaboración y de esta creación de una plantilla multigeneracional que es más creativa, es más productiva. O sea, hay estudios que lo demuestran, y todavía no existe esto. Y luego la infraestructura tampoco ayuda. En Galicia hay casas de la juventud, en Cataluña, yo ahora mismo vivo en Barcelona, hay casas para personas mayores y hay casas para jóvenes. ¿Por qué no son casas, estos centros cívicos, para toda la comunidad que vive en el centro? ¿Y por qué nosotros a título individual no buscamos estas relaciones con personas de diferentes edades a la nuestra? ¿Por qué de primeras piensas, no voy a tener nada en común? ¿No? Al final está en la mano de todos nosotros pues tener este tipo de relaciones, ¿no? Pueden surgir orgánicamente o puedes buscar activamente, pues sea porque te apuntas a algo, ¿no? O vas a una clase o tú misma buscas este tipo de interacción. Pero ya te digo, es algo que está literalmente al alcance de cada uno de nosotros. Y la mayor parte de las personas no rechazarían tener una relación con gente de diferentes edades. Muchas veces que simplemente no se dan las situaciones para que esto surja de manera más orgánica.
Si hablas alto yo creo que igual te oigo. No solo muchas gracias por la charla, me pareció muy interesante y también me pareció muy interesante el punto que tú decías de cómo, no sé, como que se piensa que las como culturas, como no sé, yo que soy de Guatemala, de Latinoamérica, como se respeta un poco más como a la persona mayor, abuelos, abuelas, pero hay un punto en el que no sé, que por ejemplo mi papá me contaba que sus abuelos eran como, no sé, el líder de la casa, que como que se le daba mucho respeto a lo que opinaba, y hay un punto entre la generación de sus abuelos a mi papá, que también ya es un adulto mayor, que no sé, como que se ha perdido esa no sé, tú mencionabas algo como cómo poderlo mantener en el tiempo, porque ahora se ve que están como las personas en las casas, pero no tienen la misma autonomía, no son financieras, tampoco tienen como, bueno, tampoco la realidad social es como un poco diferente, más en las comunidades fuera de la ciudad. Entonces, es como en las generaciones poder mantener esta, como verlos como personas como muy, o sea, que aportan, no que solo como reciben, digamos. Gracias. No, muchas gracias por el comentario. También, o sea, también muchas veces cuestiono porque muchas veces se piensa que en realidad es positivo necesitamos respetar a las personas mayores. No, necesitamos respetar a las personas, punto. Sean mayores, o sea un niño de 6 años, o sea una persona de 20. Porque muchas veces, además, hay veces que detrás de esta idea de hay que respetar a las personas mayores, realmente se está forzando a personas mayores a un rol bastante pasivo en la sociedad, ¿no? En la que, bueno, pues lo tienes que respetar simplemente porque tiene una edad, pero no necesariamente va a aportar nada nuevo, ni lo voy a incluir en una mesa de discusión, ni en una charla familiar, ¿no? Entonces, muchas veces yo también cuestiono, bueno, primero porque en muchas culturas donde todavía se piensa que la cultura gira en torno a este respeto a los mayores, luego se ven situaciones muy graves de edadismo, que permanecen invisibles porque se sigue pensando que es una sociedad que porque supuestamente respeta a las personas mayores no va a tener este tipo de problemática, y luego sí que la tiene. Y segundo, por esto que comento, porque hay veces que este tipo de apreciación hace que forcemos un determinado rol en la población mayor, no dejando que adopte un papel activo en la sociedad como el resto de personas que forman parte de ella. Creo que vamos con la última pregunta también. Muchas gracias por tu maravillosa charla. Yo quería aportar que esto del edadismo, desde luego, tiene que ser a nivel social. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que salir de la educación, de las escuelas, pero vamos a pensar en nuestras propias casas, ¿vale? Antes era el abuelo que decía, niño, tú cállate que de esto no sabes, y ahora es el niño que dice, abuelo, tú cállate que Google dice esto. Porque el que no sabes eres tú. Entonces, en nuestra propia casa, en nuestro propio entorno particular, estamos pasando por alto lo que opinan los mayores. La brecha digital ha venido a hacer mucho daño en las personas pues, de 60 años para arriba, probablemente entre los cuales incluyo, porque profesionalmente no nos desarrollamos con la tecnología que hay actualmente, ¿vale? Y los jóvenes se creen que todo es el ordenador. Y entre una cosa y la otra, pues está el término medio, y tendríamos que llegar a esa situación de respetar la experiencia y, por supuesto, aprender lo que viene por detrás. Pero, desde luego, en un principio, en la casa empieza la propia edadismo social al que estamos asistiendo actualmente en Occidente. Sí, o sea, al final un niño de 4 años va cogiendo estas indicaciones de qué hace su entorno en casa, si ve medios de comunicación por los medios, y en casa pues es desde las relaciones que ve que tienen sus padres o sus tíos con otros familiares más mayores o con personas mayores de su entorno de la calle, ¿no? El vicio, si se ignora o no. O sea, un niño al final es una esponja, bueno, todos los humanos somos una esponja, pero más cuando es en este momento de la vida en el que estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás. Y tú vas cogiendo este tipo de señales, tanto verbales como no verbales, y te van indicando qué es aceptable, qué no lo es y qué trato merecen diferentes personas, en este caso en relación con la edad. O sea que desde luego el entorno familiar es fundamental. Precisamente creamos una guía para propiciar conversaciones acerca del edadismo en diferentes entornos, de manera bastante informal.
generan preguntas. Así, pues si vas a tu casa, ¿no?, con tus hijos o con tus nietos o con quien quieras o con amigos, generas preguntas que te hacen pensar, pues ¿cuándo fue la primera vez que pensaste en la edad de alguien? O ¿te molesta cuando alguien te pregunta tu edad? ¿No? Se hacen este tipo de preguntas que pueden generar un debate bastante informal, ¿no?, y que puede generar una discusión muy interesante con tu propia familia, ¿no? Alrededor, pues no sé si estáis cenando o algo así. Se generó con esta idea, ¿no?, para empezar a intentar incidir en diferentes entornos para que se empiece a hablar de este tema y a cuestionar por qué la edad se ha llegado a usar para categorizar y dividir a las personas de la manera en la que lo hace actualmente. Ya te digo, la guía es pues para ayudar a generar estas conversaciones en el hogar, pero también en la escuela, para aquellas personas que tengan un rol educativo, o en el entorno laboral, ¿no?, con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué no se habla de esto, no? O sea, que intenta un poco incidir en esta esfera de nuestra vida.